empleo sigue en niveles mínimos. Nosotros vamos a hablar de todo esto y mucho más con nuestro siguiente invitado, Manuel Pinto, analista de XTB. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro. Lo primero que quería preguntarte es, se acerca ese dato de inflación. ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Creéis que va a continuar esa desinflación que llevamos viendo ya meses, que va a continuar ese trayecto, que puede haber sorpresas? Hoy la Fed de Nueva York compartía sus estimados de inflación a un año vista y de hecho los incrementa del 4,2 al 4,7%. No sé qué opinión tenéis desde XTB de este cambio. Bueno, desde luego que, como bien dices, ¿no? Estamos viendo unos datos de inflación general en el mundo que van yendo poco a poco a la baja. También es verdad que el efecto base sobre el que comparamos los datos de inflación pues empieza a ser ya sobre meses anteriores en los que veíamos cómo tras el inicio del conflicto bélico en Ucrania las materias primas se disparaban, ¿no? Y sobre todo pues materias primas energéticas que evolucionaban al alza y que por tanto pues hacen esa comparación pues diferente a lo que hemos visto meses atrás, ¿no? Puesto a ello, pues desde luego que seguimos viendo una evolución de la inflación que es muy alta, estamos viendo niveles aproximados entre el 5% o el 7% dependiendo de cuál país, y desde luego que eso nos hace todavía pensar en que las medidas de los bancos centrales, a pesar de haber hecho ya efecto o haber surgido efecto, pues tienen que continuar, ¿no? Y ya estamos viendo de nuevo que en Estados Unidos parece descontarse subidas de tasas en el mes de mayo de hasta un 70%, ¿no? De probabilidad de subida de tasas, puesto a ello también debido a los datos de empleo. Vimos, como bien decías tú, Javier, unos datos de empleo fantásticos, creación de empleo 236.000 puestos de trabajo, niveles de desempleo en mínimos históricos 3,5%, y desde luego que todo ello nos hace ver cómo está la situación económica en Estados Unidos, desde luego que en un buen estado, ¿no? Que podríamos ver, igual que en Europa, pues hemos visto datos macroeconómicos en meses anteriores que la verdad que nos han dado un buen comportamiento de los índices en Europa. Eso te iba a preguntar, Manuel. Estos datos, claro, dices, nos dan una situación de que la economía todavía en Estados Unidos y en Europa se mantiene resiliente y se mantiene fuerte. Quiero preguntarte, ¿cuál es el próximo punto donde tienen que enfocarse los inversores? ¿Son entonces en los resultados empresariales, de cara a por si puede haber a lo mejor una caída en los beneficios mayor de la que se estimaba o incluso un menor crecimiento a lo mejor en ventas? Empezamos esta semana ya con los grandes bancos el viernes. Desde luego, ¿no? Intentamos siempre ver esos eventos que pueden significar el próximo catalizador, tanto en un sentido como en otro. Desde luego que la inflación es el protagonista principal, ha sido protagonista principal en los últimos meses, seguirá siéndolo. Los resultados empresariales, desde luego, que también nos van a dar pues una visión sobre cómo están los resultados corporativos, cómo está la salud económica de las principales entidades del mundo. Empezamos con los bancos. Los bancos, hay que recordar que en el trimestre anterior la verdad que sorprendieron positivamente al alza, sobre todo los principales bancos. Ha sido un sector, desde luego, protagonista en las últimas semanas por esa crisis, sobre todo de confianza que hemos visto, salidas de depósitos, movimientos corporativos importantes. Vamos a ver si ha habido un flujo de capitales, principalmente de los bancos más pequeños o medianos a los bancos más grandes, y cómo ha evolucionado también tema de comisiones, tema de gastos en todas estas entidades, ¿no? Desde luego que es un principal punto de un sector cíclico, un sector que nos va a indicar pues cómo es la evolución del día a día, el consumo del día a día de los particulares, de todos nosotros, y es algo muy importante, igual que veremos también pues en tecnológicas, veremos también en el resto de sectores, materias primas, consumos, etcétera, cómo ha sido esa evolución. Hay que prestar atención, desde luego, a cualquier tipo de indicio, cualquier señal que nos den los mercados, y desde luego de las más relevantes que encontramos, pues a nivel macroeconómico, empleo, que ha sido, desde luego, nos han vuelto a mostrar una fortaleza sostenida del empleo en Estados Unidos, inflación que conoceremos ahora esta semana, PIB que hemos visto estable en el 2,6% en la economía americana y que en el resto de Europa también se mantiene estable, y por tanto seguimos viendo datos macroeconómicos positivos, pues subidas de tasas que han sido al alza, morosidad que se ha mantenido a la baja, y eso nos da a indicar que a lo mejor los datos del sector bancario del que conoceremos el próximo viernes pues siguen evolucionando bien, ¿no? Así que, por tanto, muy pendientes desde luego de los datos, pero con esos indicios y con esas señales que hemos ido conociendo semanas atrás en todos los eventos macroeconómicos. Qué importante ver eso que nos comentas, Manuel, sobre cómo se ha establecido todo esto dentro de los bancos, si realmente continúan beneficiándose de esa normalización de tipos o empezamos a ver cierta debilidad por esa, sobre todo en los bancos regionales y pequeños, por esas salidas de depósitos, esas necesidades de liquidez
y demás. Quería preguntarte también, Manuel, debido a, claro, un empleo que nos dices se mantiene fuerte, de hecho ya nos lo decías hace unas semanas, nos decías, en Estados Unidos creemos que el empleo se va a mantener fuerte, así por lo menos se está manteniendo. Claro, quiero preguntarte, de cara a los próximos meses, esto está haciendo también que los intereses vuelvan a repuntar. Teníamos caídas en toda la parte de la curva, del 2 años al 10 años, veíamos caídas fuertes en las últimas semanas, ahora estamos viendo repuntes fuertes otra vez de los intereses al alza. ¿Vuelven los traders a descontar una subida de 25 puntos básicos y es posible para la próxima reunión de la Fed en mayo? Totalmente, ¿no? Hemos visto desde el viernes subidas importantes de los intereses de los bonos. Hay que recordar también que podríamos separar los vencimientos, ¿no? La duración de los bonos. No es lo mismo la duración a corto plazo, duraciones a más medio y largo plazo. Los bonos a más corto plazo sí tienen una mayor correlación con las decisiones que toman los bancos centrales, ¿no? Los de medio y largo plazo también tienen esa correlación, pero es menos positiva que lo que tienen los de corto plazo. Según vamos dando mayores probabilidades a subidas de tasas, es normal que los rendimientos de los bonos a corto plazo suban en las tires, ¿no? Sin embargo, los bonos a más medio o largo plazo no solo dependen de esas decisiones de los bancos centrales, sino también de eventos macroeconómicos, ¿no? De, por ejemplo, datos de PIB, datos de inflación. Según si el crecimiento, por ejemplo, o la situación económica no es muy positiva, lo normal es que los rendimientos de los bonos bajasen, ¿no? Así que, por tanto, pues desde luego que es normal que el rendimiento de los bonos subiera ante un evento como el que conocimos el viernes, de esos datos de empleo que mostraron una gran fortaleza de nuevo, que como bien decías, lo hemos hablado en anteriores ocasiones, el empleo se ha mantenido de manera estable, con una fortaleza como ningún otro parámetro macroeconómico ha mostrado. Hemos visto caídas de PIB incluso en recesiones técnicas 2 trimestres consecutivos a la baja, hemos visto datos de inflación en dobles dígitos a niveles históricos y sin embargo siempre hemos mantenido el empleo en una zona estable y en una zona positiva, ¿no? Veremos si todas estas noticias de despidos de compañías tecnológicas, compañías del sector incluso bancario, pues empiezan a hacer mella en un futuro, pero de momento siguen estando fuerte. Y por tanto, pues como decía, ¿no? Factores macro y también pues subidas de tasas que el mercado ha descontado ya en un 70% para la próxima reunión de mayo en 25 puntos, que han tenido esa correlación con los intereses de los bonos. A pesar de ello, creemos que la inversión en renta fija pues es una gran inversión, ya lo venimos viendo durante todo el año, que la renta fija pues está dando importantes rentabilidades, tanto en los tramos, sobre todo en los tramos más largos, y creemos que pueda seguir así, ¿no? Y nos hace dudar un poco a ver en materias primas. Hemos visto hoy el oro cotizar casi por debajo del nivel de los $2.000 la onza, pero sin embargo creemos que puede ser un activo también para poder tener en cartera de cara a los próximos meses, ¿no? Muy positivos, por tanto, en renta fija y en materias primas, como pueda ser en este caso con el oro. Pues Manuel, nos quedamos con este análisis muy positivos en renta fija y en materias primas también, pero un poco menos. Miraremos, por supuesto, cómo se comportan la situación macroeconómica y esta semana también ese dato de inflación de CPI en Estados Unidos y lo comentaremos contigo en los próximos días. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas buena tarde. Gracias a vosotros y un verdadero placer como siempre.